Ya, partimos. Ya. Primero que todo, si no se me escucha algo, me avisan. Cualquier duda me interrumpen, me dicen, Felipe, no sé, tengo una duda acá. Voy a estar intentar ver el chat, pero en verdad no lo puedo ver bien acá. Así que ideal si pueden hablar por micrófono. Antes de empezar a ver el control, les voy como a hacer como un resumen de lo que deberían saber para el control y algunos como tips o cosas que les podrían ser útiles después. Y para el fondo, para todo lo que tenga que ver con manejo de base de datos y lo que tengan que hacer en el ramo. Ya. Lo primero es que todo esto deberían haber usado bien en el control, es cómo conectarse ya a la base de datos. Que tiene que ser este, siempre hacer el import, después nos conectamos a la base de datos y creamos el objeto cursor, que el cursor es el que nos va a hacer, la instancia cursor es el que nos hace todo nos da toda la capacidad de ejecutar lo que son los SQL statements que hacemos aparte con el execute. Y después con el connection commit hacemos en verdad eh, todo lo execute que hagamos hecho y tenemos que siempre hacer el close. Ya. ¿Cómo creamos las tablas? Siempre de este formato de create table. Ya ustedes dentro del execute tienen que poner así create table, el nombre con los atributos que quieren y el tipo de dato. Además, cuando ustedes crean la tabla, pueden agregar constraints. Los constraints son onda, por ejemplo, si es una primary key, si es una foreign key, si es que quieren que por defecto sea algo, le ponen default y el valor que quieren que sea por defecto, o le ponen que no pueda ser un null y le ponen not null. El constraint sirve para como agregar ese tipo de cosas que ustedes quieren que pasen en sus datos. Ya, después eliminar tablas es sencillo. Ponemos drop table y el nombre de la tabla. Todos estos comandos que les estoy mostrando acá en Python y en SoluPython lo tienen que poner dentro del execute. Y les funcionará perfectamente. Y también en el execute no es necesario poner los 2 puntos, pero si lo ponen también está bien. Se lo va a tomar bien. Ya, el borrar tabla, les borra la tabla completamente. Entonces, para hacerla, para ocuparla, tienen que crear una nueva. Pero si quieren, por ejemplo, eliminar todos los datos de una tabla, en vez de eliminarlo uno por uno, lo pueden hacer con truncate table, que les va a borrar todos los datos que tengan guardados en esa tabla sin borrar la tabla. Para modificar la tabla, se ocupa algo llamado alter. Si no quieren eliminar una tabla y crearla como de nuevo, lo que pueden hacer es usar alter para modificar esta. Entonces pueden usar el table para renombrar la tabla como quieran, pueden agregarle columna a la tabla con el table add column y le ponen el nombre de la columna que le quieren agregar con el tipo de atributo que tiene. O pueden renombrar columnas también de la forma alter table, rename column, current to y el nombre que le quieren agregar. Ya, estos son algunos de los constraints que les decía que pueden agregarle, not null, el unique para que no se repita en el fondo lo que tengan guardado en esa columna, el primary key, foreign key, el check, que el check es de esta forma, que es como cuando le creas la tabla o también cuando le cae una columna le pones check y una expresión que quieres que se cumpla. Por ejemplo, le puedes poner entre paréntesis mayor a 30. Entonces, todos los datos que ingreses, si es que no son mayores a 30, no se van a ingresar. Ya. Esta es la forma en la que se registra una foreign key en tu tabla. Foreign key, le pone el atributo que tú guardaste ahí, entre paréntesis, y después references, a qué tabla estás referenciando. ¿Ya? Y siempre va a hacer una referencia a la primary key de esa tabla. Que siempre en verdad se ocupa el ID. Ya. En Python y en Jupyter con SQLite 3, esta es la manera que se hace para insertar valores. En el fondo se hace el insert table values, pero se ponen estos como signo de interrogación y al lado le agregas los valores que van en cada signo de interrogación ordenado. Y esos son los que se agregarían después en la tabla. Ya, y esta es como como eh, lugares donde, o cosas que pueden hacer si quieren ver sus datos, porque muchas veces les va a pasar que quieren ver qué tienen registrado, qué hay registrado en tablas o en bases de datos, y una forma de verlo sin como necesidad de hacer consultas es por estos dos métodos. Primero les voy a mostrar está aquí. Con este
No puede ser acá arriba. Pueden hacer un drop de la base de datos que tengan. Por ejemplo, en este caso, nosotros estábamos trabajando. Yo ya creé la base de datos del taller, y la tengo bien creada, está aquí. Entonces, aquí puedo ver todo lo que hay en la base de datos. Yo puedo ir cambiando por tabla y ver cómo está todo registrado. De una forma que se puede hacer para ver. Y otra sería es que esta no sirve para ver los datos, la otra sirve para ver los datos y también los nombres de las columnas, pero esta se ocuparía solamente para ver como las columnas y las características que tengan esas columnas. Se llama Pragma Table Info. Ahora, después de esto, vamos a pasar a Jupyter para como ver. A ver, acaba de ver algo el chat. Espera. Si quiero una tabla, la cierro. Si quiero una tabla y la cierro después. ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo cerrar las eliminas después? Creé las tablas, las cerré. A ver, es que si tú creas, creo que te está entendiendo que tú creas una tabla, después la quieres modificar y vuelves a correr la celda, pero con las cosas modificadas. Es que lo que pasa es que como eso es, ya, perfecto. Lo que pasa es que como la tabla ya está creada, estás como, con ese nombre, estás como recreando una tabla que ya creada y no puedes, como que el programa está como, voy a crear una tabla, pero el nombre está ocupado, no puedo, error. Entonces la forma más fácil si quieres crear la tabla desde cero es hacer un drop de la tabla. Hacer lo que les mostré aquí y correr esta línea de comando, el drop table, y después puedes ejecutar la celda de nuevo con todos los cambios que hiciste y se te van a hacer perfecto. ¿Ya? Porque en el fondo ya tienes creada la tabla y te topa con eso. Sí, esa es otra opción, pero cuando haces el create table, if not, el problema es que si tú hiciste un cambio adentro, no vaya a tener el cambio. No te va a tirar error la celda, pero si quisiste modificar algo, no se va a cambiar, porque como ya la tabla ya existe, la va a ignorar. Entonces, si teníais, por ejemplo, queríais cambiar una columna de nombre con el create table, no va a pasar nada, porque el if not se la va a saltar. No sé si con eso te queda claro. Ya. No sé si hay otra duda. Creo que hay una segunda. Una extensión de Visual Code. Esa no me la conozco. Ya, pero le estaba contando la Pragma Table, que les voy a mostrar ahora cómo funciona, porque les da como datos de cada columna. Entonces, voy a mostrarle en el Jupyter. Ahí sí, ya. Acá la base de datos que tomé es la que ya creé en el fondo del control, que como esta ya está resuelta, tiene como agregado todo lo que querían haber agregado en el control y todo eso. Entonces, por ejemplo, vamos a correr todo para que vean cómo funciona. Acá está Pragma Table, ¿ya? Lo que estamos haciendo aquí es, ya, lo primero que hacer para explicarle un poco cómo funciona esto. Este es el SQL Statement, que en el fondo estoy llamando a como las tablas, ¿ya? Y ejecuto acá el statement, ¿ya? Y después, con este cursor Fetch All, en el fondo estoy arrojando como una lista de todas las tablas. Perfecto. Esto es solamente el name. Ya, y acá después estoy iterando tabla por tabla y le estoy aplicando el statement de table info, ¿ya? Y después me va a arrojar en el fondo los valores que le mostré antes por cada tabla. Entonces, me arroja, o sea, por cada columna de cada tabla, que sería lo que hace acá. Información de cada tabla. Entonces me muestra el nombre, el integer. Esto, esto era, si es not null, nombre, el tipo, el not null, si tiene un default value, me voy. Ahí sí.
ya, te muestra el tipo, si es not null, si tiene un default value, none. Y te arroja acá si es que es una primary key, pero no si es que te arroja la posición de la primary key. ¿Ya? 1 en este caso. Por ejemplo, acá estas columnas son las dos de una primary key, entonces posición de la primary key 1 y posición de la primary key 2. Y esta es una forma que ustedes tienen ver como para ver en el fondo los nombres y cómo está, cómo es en la base de datos que ustedes estén viendo. En el fondo esto les sirve para ver los tipos de datos que tenga la tabla y las características y los constraints y algunos de los constraints que puedan tener esta tabla. Por eso igual es útil eh, que ocupen esto. Sobre todo cuando le pasan una base de datos ya hecha, porque por ejemplo en este caso ustedes crean la base de datos, pero más adelante les puede ser que les den una base de datos ya creada y tengan que hacer cosas sobre esa base de datos y no les van a decir qué tiene, sino que ustedes tienen que investigar qué tiene y esta es una muy buena forma de, porque como te arrojo todo, ya ahí tenía una idea muy buena de lo que tiene la base de datos. Y eso es como de resumen. No sé si tienen alguna duda de lo que he hablado hasta ahora. ¿Una pregunta respecto a eso? Ah, no, es que no creé la base de datos ahí. Esta base de datos ya está creada. Ya, es que yo antes de la ayudantía creé la base de datos para mostrarle esto. Ahora les voy a mostrar cómo creo la base de datos a partir de los datos de la que te dan en el control. Pero esta base de datos ya está creada con los datos del control, desde antes. No la creé en este momento. Sí, ahora lo voy a mostrar desde el archivo JSON que haga. Ya. Entonces, lo primero que ya viéndolo del control, te entregaron un archivo JSON que es, ups, voy a ir acá, porque lo más importante en verdad para el control es el darse cuenta, eh, cómo se relacionaban en el fondo estas como entidades, como las entidades que podía crear y cómo se relacionaban unas con estas. Me refiero de la forma, por ejemplo, uno es a n, n es a n, no sé si entienden muy bien a qué me refiero con eso, o uno es a uno, que por ejemplo, en este caso, si nos vemos a primera vista acá, por ejemplo, nos podríamos dar cuenta que ya acá hay una persona, ya, y esa persona tiene una cantidad de unos premios, es una lista, entonces podemos asumimos, pero después tenemos que ver si confirmamos que una persona podría tener más de un premio y cada premio tiene afiliaciones. Afiliaciones en el fondo son universidades y también es una lista, entonces puede ser que tenga más de una, ¿ya? Entonces, cuando yo digo 1 es a n o n es a n, me refiero a este tipo de cosas. Una persona en este caso puede ganar n premios y un... perdón, es que... No, en este caso es n es a n, pero ahí les voy a mostrar por qué. Porque como la persona puede ganar más de un premio y se dan cuenta acá que hay un share, me confundí yo, significa que lo comparte con alguna persona, entonces el premio es compartido, entonces el premio va a más de una persona. En este caso las relaciones eran de tipo persona N es a premios N, y después también era prices N es a N eh, afiliaciones, que serían universidades. No sé si se me entendió bien eso, pero las relaciones que tenían que hacer de tablas eran N es a N y N es a N. Mm, sí, si es que eso queda claro, le explico que cuando uno en base de datos quiere representar en el fondo relaciones N a N, siempre tiene que ocupar tablas intermedias. Entonces, yo, por ejemplo, aquí quería una tabla que es para la persona, una tabla que registra los datos del premio y una tabla que registra los datos de las afiliaciones. ¿Ya? Estas afiliaciones. Y después, lo que tendría que hacer para ligar estos, porque como están ligados de forma NSN, y crear una tabla intermedia que sea del tipo, por ejemplo, personas, premios. Y ahí yo lo que hago es guardo las primary key de cada uno, ¿ya? Como foreign key en esa tabla, para que se pueda hacer estas relaciones.
Entonces, eso es lo que primero, y el punto 1 de la parte 1 que había que hacer en el control. Entonces, si importamos, primero cargamos todos los datos. Ya. Y vemos esto. Y acá les explico bien cómo funciona. Una de las formas que ustedes se pueden dar cuenta de las relaciones que habían es, en el fondo, iterando sobre esto. Porque a primera vista pareciera, por ejemplo, que siempre ganan un solo premio. Pero si tú iteras sobre toda la lista, o sea, sobre todo este archivo, te vas dando cuenta que hay pequeñas personas que se salen de la regla. Por ejemplo, la mayoría de las personas han ganado un solo premio, pero si tú iteras sobre todo el archivo, le pones un for a todo esto y haces como un conteo de cuántos prizes tiene cada uno, te van a arrojar que como 4 personas tienen más de un premio. Entonces, con eso automáticamente ya tienes que hacer una relación en esa. Entonces, ustedes nunca se hubieran dado cuenta de eso si es que en el fondo iban uno por uno viendo acá. Entonces, muchas veces lo mejor es al tiro hacer este tipo como de iteraciones y ir buscando casos, porque si tú como que lo programas, iteras y tú te vas dando cuenta de estas pequeñas excepciones que te cambian en el fondo todo el esquema, porque acá deben haber hay como 900 personas, pero como 4 ganan más de un premio y se cambia todo. Oye, Felipe, Ujú. una pregunta en el control a mí me pasó que no me corrió el código, me tiró un error, ¿Ya? porque especialmente, o sea, específicamente había una parte que no me la aceptaba, que era la parte del apellido. El surname? Sí, el ¿Eso? surname. Dale. Y me tiraba un error, me tiraba un error, error, y al final hablé con el profesor, le pregunté cómo qué onda, y me dijo que era probable que de repente el nombre surname estuviera mal escrito en un solo lugar y con eso como me tiraba error por todo. Sí. De hecho, más adelante, esto estoy hablando ya de la parte siguiente, la de agregar los datos, insertar los datos, ¿no? ¿O te tira En error la acá? tabla, sí. ¿Acá o agregando datos? No, abajo, agregando datos después. Ya, ya. Ahí les voy a mostrar un poco, pero sí, a mí, por ejemplo, cuando yo hice la pauta y todo, a mí también me tira errores. Y es porque, justamente por lo que te decía el profe, que a veces hay datos como, no sé si decirle corruptos, pero vacíos. Y como el insert, eh, por ejemplo, acá hay datos vacíos y hay algunos, de repente hay algunos datos que te dan vacíos. Entonces tú tienes que, una forma de hacerlo en el fondo es manejar esas excepciones, como poniéndole, a ver, te voy a adelantar un poquito. Pero por ejemplo, ya, acá, que esto es justo lo que tal vez te pasaba, a ver, acá está, por ejemplo. Entonces, cuando tú iterabas en el fondo por toda la lista, yo creo que hiciste algo así, ¿o no? Más o menos, Sí, algo así. ¿ya? Entonces, como cada uno de estos, yo le puse la reds, pero en verdad es persons, cada una de estas personas tiene todos estos atributos. Entonces, cuando así esto te das cuenta que te tira ese error mismo que tú dijiste, entonces, en el fondo revisaba, cada vez que pasaba una persona, revisaba si es que tenía el atributo surname. Y si no lo tenía, le ponía un none. El none es, es la forma que tú puedes hacer de ponerle null a la tabla. Entonces, después, cuando en esta parte acá no tira error, porque el surname no es vacío, sino que es un none, que es lo mismo que ponerle un null. Y ahí se te arregla ese error. Ya, sí. No, es que ¿Me al cachai? final me quedo con el error también porque no alcancé por tiempo. Ya. Pero Sí, pero era eso. En el fondo lo importante aquí era ir dándose cuenta que hay algunos datos, ¿cómo se llama esto? Que no están. Entonces tienes que de alguna forma manejarlo y una forma muy sencilla como de manejar esos datos vacíos es ponerle un null. En algunos casos se recomienda eliminar, como si tiene muchos datos vacíos, como eliminar la fila, que como que no sirve porque está todo null, pero si es algo tan pequeño como que se pone null y es una manera buena igual de manejarlo. Ya, entonces, volviendo como a lo de la primera parte, acá está lo que hablaban antes, te dirá keyword error. A ver, vamos, cuando lleguemos a verte lo vamos a ver de nuevo.
Ya, el create table if not exist, que es lo que nombraban antes, que si la tabla ya está creada no se va a crear de nuevo en el fondo. Y acá agregamos todos los datos de cada uno de los, acá el del person, the price, the affiliations, todos los datos que tenían, name, city, country. Lo más importante acá no era, por ejemplo, ponerle algo como unique o algunos constraints extra, pero lo más importante era manejar bien el tema de las primary keys y las foreign keys. Entonces, darse cuenta que acá hay que crearle, a cada uno hay que crear una primary key que es como su ID. Por lo general, en las bases de datos siempre se hace como, o por lo menos lo que yo he visto que se ocupa mucho es que poner la inicial y ID. O si es que ya está repetido el PID, poner PR, ID. No poner, por ejemplo, price-ID en la primary key de una tabla. ¿Ya? Y una vez que creamos esto, porque se tienen que crear en este orden para después llamar a estos de acá, hacemos estas dos tablas que son las tablas intermedias. Entonces, la forma acá de hacerlo es, en fondo, creamos estos atributos, price ID, affiliation ID integer, y lo hacemos que referencien a cada una de las cosas que corresponden, al price, a la affiliation. Y después una forma tal vez de hacerlo más ordenado es hacer que, porque la primary key no necesariamente es una columna, la primary key puede ser más de una columna. Entonces hacemos primary key a las dos columnas que tenemos. Lo mismo hacemos acá, por un tema tal vez como más ordenado y también porque se puede ayudar un poco en las búsquedas, por ejemplo, que indexa un poco. Y así con esto creamos las tablas. Como yo les dije, ya tengo la base de datos creada, lo voy a dropear. Esta es la forma que alguien mencionó antes, que había hecho antes, que tenían el error de que se les crea la tabla. Con esto las dropeaba. Drop table, prices, y voy a dropear cada una. Ahora voy a dropearlas para como crear de cero las tablas. Y acá ya las creé. Y con eso ya tenían la primera parte. Si tienen alguna duda respecto a eso, ¿cómo se relaciona el price ID que creaste con las otras tablas? Ya, el de esta o el de de arriba, porque hay dos price ID. ¿El de cuál? El if not a ver, dale, dime Mira, nomás. no me queda claro cómo se relaciona la primary key de las tres primeras tablas Ujú. con la llave foránea de las últimas dos. Y el price ID y el person ID, cómo se relacionan esos valores. Ya. ¿Te refieres cómo lo relaciona como SQL o cómo lo relaciona en términos de entidad? ¿Por qué estoy creando estas tablas? ¿Cuál de las Sí, dos como te en refieres? términos de entidades, como qué significa el price ID, porque donde tú en el archivo JSON no tenías un price ID y tú lo estás creando ahí, Ya, cómo se le atribuyen cosas a ya eso, sí, cómo se relacionan. ya, perfecto. No, en el archivo JSON no había un price ID y la idea era que ustedes, como que, cuando vean la siguiente parte, lo tienen que crear. Pero ¿por qué se usa el price ID en el fondo? Porque el ID se crea porque es una forma más ordenada de hacer como identificador único de la tabla. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo relacionamos? Como estos dos son números, que ustedes, porque son integer, eh, los números que vamos registrando acá, a ver, son una foreign key, no foreign key, como que es como hace una referencia a la otra, a la primary key de la otra tabla de forma como directa. ¿Ya? Y esa es la gracia que tiene eso. Que cuando tú dices una foreign key que referencia a prices, ya, cuando haga un reference, tal vez esto es lo que te toca. Cuando haga un reference a una tabla, la gracia de tener la primary key es que el reference automáticamente hace la relación de este valor con esta primary key. ¿Ya? Y por eso es que le pones como la primary key, que es la forma de identificar de esa tabla. Es como las filas, la primary key son lo que los van a identificar cuando se hace una referencia a ella. No sé si te expliqué un poco, te confundí un poco más, o te surgió otra duda. Cuando dice reference prices, ¿Mm? porque la cuarta tabla, la price affiliations, ¿Ya? tiene dos llaves foráneas, ¿no? Sí, dos llaves foráneas. Ya, ya.
Ahí entendí, entendí. Ya, Si tiene dos llaves foráneas, una referencia a una tabla y la otra referencia a la otra. ¿Cachai? Que como referencia a las dos tablas, lo que estoy haciendo es conectarlas en una tabla. ya, perfecto. Esa es la gracia de esta tabla intermedia. Y en Si la cuarta tuviéramos tabla en la tenía cuarta una tabla, llave, una ujú, primary key, ¿o no? sí, es como por un tema de orden. Como que la idea, igual, esto no es tan necesario esta primary key, ¿verdad? Pero igual es ideal tener como un identificador por fila para como identificar a toda la fila. Lo que pasa es que estas filas son solamente dos valores. Entonces, la primary key van a ser esos dos valores siempre. Ya, perfecto. Gracias. ¿Ya? Pero podría ser que en esta tabla, y también una de las gracias que tiene de poner estos intermediarios es que tal vez tú quieras además agregarle un valor a esta tabla. Ya, por ejemplo, imagínate que dependiendo de la relación de afiliación y price, haya un dinero entre medio, como plata entre medio. Entonces, como que esa plata, como es a partir de la relación, tú no sabrías si guardar en los prices o en affiliations, porque es una plata a partir de la interacción de estas dos tablas. Entonces, la mejor forma de guardarla es en esta tabla que relaciona las dos. Entonces, le agregas acá un atributo que sea, por ejemplo, money, y ahí sí que te ayuda más la primary key después cuando tú quieras sacar este atributo money, que sería la plata que hay entre medio del price y la afiliación. Entonces, esa también es como una cosa, como no sé si decir potente, pero una cosa útil que pueden hacer para utilizando estas tablas intermedias. Felipe, Ujú. todavía no entiendo muy bien para qué sirve la primary key y la foreign key. O sea, ¿cuál es la diferencia de las dos? Porque sé que las dos referencian como si fuera un diccionario, pero Ya. Ah, sí. Mira, la diferencia de la primary key y la foreign key es a quién va. La primary key es como que te referencias a ti. Como en una tabla la primary key es como a ver, si tú lo pones como el ejemplo diccionario, es la key del diccionario en el que estás y la foreign key está referenciando a una key de otro diccionario, diferente al que estás. Esa es la foreign key. Y la primary key está referenciando a tu diccionario. La primary key son las keys de tu diccionario en el fondo. Y la foreign key son las keys de otro diccionario. Esa de los otros es la diccionarios diferencia. que se referencian con el primer diccionario o no hay. Sí, que están siendo referenciados en el primer diccionario. Ah, perfecto. Pero esa Ya. foreign key que tú estás referenciando de otro diccionario es primary key del diccionario al que está referenciando. Ah, ya, ¿Ya? ya, Entonces, como que perfecto. todo se hace de esa manera. ¿Cuál es la relación con affiliations? No sé si el not exist con affiliations. O si, Josefa, no sé si queréis preguntar mejor por micrófono o escribir algo. No entendí bien la pregunta. Eh, Affiliations, ya. Affiliations es, bueno, si volvemos acá al archivo, tú te vas a dar cuenta que cada price está ligado a una affiliation, que en este caso affiliation son universidades. Como que típico que los premios los patrocina una universidad o tal vez alguna entidad académica. Entonces cada premio está ligado a una entidad como académica. Entonces, por ejemplo, si tú tuviste que ganar el premio de física, Universidad Católica. Entonces, el premio está ligado a la Universidad Católica, o premio de física, Universidad Católica / Universidad de Chile. Entonces, está ligado a las dos universidades, el premio. Eso es lo que va. Y si tienen dudas de cómo ver aquí un poco el manejo de datos, como intentar darse cuenta, cómo ver las identidades y todo eso, me dicen. Volvamos a lo de antes. ¿Hay alguna duda más con esto? Para que si no pasamos a ver el insertar datos. Habla ahora o hablar un ratito más, no sé. Ya, vamos a pasar. Voy a copiar el código entero para que lo vayamos analizando. Vamos parte por parte, perdón. Ya.
Ya, esto es lo que yo les decía antes. Dejamos primero en nulo los datos faltantes de ser necesario. Me comí una parte del código. Esto es importante. Ya. Acá está, primero instanciamos, o sea, nos conectamos a la base de datos y todo eso, e instanciamos lo que les debía comentar, que tenemos que agregarle en el fondo los IDs a las tablas que venían sin ID. Porque en este caso en el archivo JSON solamente nos venía el ID de las personas, pero no nos venían ID de premios o de afiliaciones. Entonces nosotros tenemos que agregarle ese ID. Ya. Lauret acá es una persona, a ver, tal vez si no... No, prefiero no cambiarlo para no dejar de borrar, pero Lauret, cuando digo Lauret, es una persona. Entonces, lo primero que hacíamos es lo que les decía de cada vez que se itera en el JSON por una persona, que en el fondo es el diccionario, revisamos en el diccionario que todos los atributos que todos los values del diccionario tengan un valor. Y si no tienen un valor, le ponemos false, o sea, le ponemos none. ¿Ya? En este caso no agregué todas las keys de diccionarios porque estos fueron los que me tiraron a mi error, al menos. Entonces, por ejemplo, name siempre estaba, entonces no... O sea, first name siempre estaba, entonces no tiró nunca error, pero estos son los que alguna persona tenía error o no tenía, entonces se le agrega el none. Eso es a base de puro try and error. Como que me tira error, entonces, este también está malo, le agrega if. Ya, y entonces como ya solucionamos en el fondo esa parte, procedemos a insertar los valores. Este es el S igual statement. Acá no es necesario que lo hagan de esta forma, podrían haber puesto acá, poner el igual y poner todo esto acá. Si quieren como ser más ordenado. Y acá poner... No sé escribir. Ahí está. Y no habría problema. ¿Ya? Como que la idea es que acá, a este lado de la coma, está el statement y a este lado están los valores. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Insertamos into persons estos valores y se agregan en el orden en el que están. Ya, entonces primero está el ID, después está el first name. Se están agregando en el fondo en el orden de los que los creamos acá. Y es el orden que está acá. ¿Ya? Entonces tenemos que fijarnos bien en que queden bien ordenados y sigan el mismo orden que nosotros les dimos al principio. Yo tengo una duda. Uh-huh. Respecto a las comillas, ¿por qué en los if se coloca Lauret doble corchete con doble comilla y cuando, así como el SQL statement, usáis comillas simples en el comunicador? La verdad, no tiene ninguna diferencia en este caso. ¿Y En en qué Python caso habría diferencia? en Python a ver, hay algunas diferencias. Más que nada, no estoy seguro en qué más, pero en el manejo de strings hay algunas diferencias. Por ejemplo, cuando tú escribes así, le pones un... ¿Ya? No te lo va a pescar. Este backslash n es para hacer un salto de línea. ¿Ya? Pero cuando pones comillas simples no te lo pesca. Pero en cambio, si pongo comillas dobles, bueno, no lo está agregando, pero en uno de estos no te lo pesca y en el otro sí te lo pesca. Es porque no me acuerdo bien cómo era, muy bien cuál de los dos era, pero hay algunas cosas. Mira, te estaría mintiendo si sé bien la diferencia, pero existe una diferencia y en este caso no importa. Y una de esas, por ejemplo, es esto, como que algunas líneas o algunos como comandos internos que pones en un string no te sirven si pones como comillas simples o comillas dobles. Pero en este caso, como para llamar dentro de de un diccionario, que sería este caso, no habría diferencia. Si yo pusiera acá comillas simples, funcionaría perfectamente igual. ¿Vale? Simplemente no fui consistente ya cuando lo hice. Aquí me dio por hacerlo con doble y acá me dio por hacerlo con simple. Ya. Ya, una vez que ya tenemos creado el usuario,
O sea, ya tenemos creado la persona con su premio. Pasamos, esta parte la voy a copiar entera para que vamos a verla de una. No me quedó bien indexado. Sí, creo que sí. Ya. Ya, perfecto. Entonces, como nosotros estamos viendo estos archivos JSON que están como, entre comillas, anidados, primero te dice la persona y más adentro te dice los premios y más adentro te dice las afiliaciones, vamos de uno por uno. Ahora, ahora tenemos que empezar a usar esto que es el ID y además esta lista que crea acá, ¿ya? Como les dije antes, tenemos que algunos premios se repiten entre usuarios, ¿ya? Entonces, entre personas. Entonces puede ser que un premio lo gane dos personas al mismo tiempo, entonces nosotros no queremos guardar dos veces el mismo premio. O, por ejemplo, hay las afiliaciones que en este caso serían la universidad, entregan varios premios, y si registráramos la universidad cada vez que aparece en el JSON, tendríamos una universidad repetida todo el rato. Entonces, ¿para qué creamos estos dos diccionarios? Vamos a ir guardando acá los prices y las afiliaciones que estamos ingresando a la base de datos, y después vamos a revisar cada vez que lleguemos a un price nuevo o una afiliación nueva para ver si ya está en este diccionario, y si ya está, significa que ya la ingresamos a la base de datos y por tanto no la volvemos a ingresar. Pero aunque no la volvamos a ingresar, sí tenemos que hacer como constancia de que existe, de que hay una relación entre price, affiliation o price y una persona, porque aunque el premio se repita, sí tenemos que dejar constancia en la base de datos de que la persona ganó el premio. Entonces, no lo ingresamos a la tabla de prices ni a la tabla de affiliations, pero sí tenemos que hacer un ingreso en la tabla de persons prices o affiliations o prices affiliations. Ya. Esto se ve de la siguiente forma. Primero están los que son los premios. Entonces, vamos a guardar una tupla que sería los valores que tiene el price, la categoría, el año y la motivación. ¿Ya? Y vamos a revisar si la tupla está en prices. En este caso, como pensando en la primera iteración va a estar vacía, entonces pasamos e ingresamos este premio con sus valores a nuestra base de datos, que sería en prices. ¿Ya? Y le agregamos el ID que partía en 1, pero como ya ingresamos en esta tupla, ahora sí que la guardamos. Entonces, en el diccionario que creamos antes de prices, guardamos la tupla como una key y como value le ponemos el ID de esa tupla. Y de esta forma, cuando volvamos al for, después de revisar toda esta parte acá que vamos a ver al tiro, saltándonos esto, como imaginando que esto no existe, pasamos al siguiente print, le sumamos más 1, porque a este era el ID 1 y ahora queremos buscar el ID 2. Imagínense que el siguiente premio es uno repetido, entonces se repite, la tupla acá va a ser igual a la tupla anterior, va a buscar en las keys del price, si está la tupla le va a encontrar, y entonces se la va a saltar. Y no va a ingresar a la... no va a ingresar a la base de datos, ni tampoco va a aumentar el ID en 1, porque seguimos en el mismo ID de antes. Pero de igual forma, se tiene que hacer esto que les nombré antes. Person Prices Value. Se registra que otro usuario ganó el premio y se le agrega el ID de la tupla. Por eso es que registramos el ID como un value. Porque ahora que tenemos la tupla que está repetida, podemos acceder directamente a ella utilizando como las ventajas que nos da los diccionarios. Ya. Y ahora como adentrándonos en esto de aquí, que en verdad es exactamente lo mismo que hicimos acá, pero
afiliaciones. ¿Ya? Acá una como cosa nomás que pasaba que algunas veces las afiliaciones estaban vacías y no tenía nada dentro, entonces tiraba error y esto como lo hice solamente para como esas excepciones de casos no pasaran y se cayera como todo el programa en el archivo. Entonces, si es que era distinto de esta como lista, pasaba todo lo de acá. Y también acá, por ejemplo, pasó lo que nombraron harto ustedes, que habían atributos que estaban vacíos. Entonces, por ejemplo, a veces la afiliación no tenía una ciudad. Entonces aquí poníamos el default de que la ciudad era none. O no tenía un país y lo poníamos como none. Ya. Y acá, para la affiliation, nuestra key va a ser el nombre de afiliación. ¿Ya? Lo mejor sería, las afiliaciones tienen más cosas, tal vez lo mejor sería ponerle como todos los atributos que tiene, pero como los city y country eran algunas veces null, lo puse no lo agregué, pero en verdad tal vez sería mejor práctica agregarles como en el caso de acá arriba, agregar toda la fila. Ya, entonces hacemos exactamente lo mismo antes, buscamos si es que está en el diccionario de la afiliación que creamos anteriormente. Wait. El diccionario que creamos anteriormente, de acá arriba. Y le agregamos el ID, buscamos, insertamos la afiliación y sus valores, si es que pasó por acá, y sumamos más uno del ID. Y finalmente le agregamos a nuestra tabla de Prices Affiliation Values todos los, o sea, esta relación que se da entre la afiliación y el premio. ¿Ya? Porque recuerden que como estamos en JSON, yo en el fondo estoy dentro de un price. En este momento, como acá, en esto de aquí, yo estoy dentro de acá, dentro de acá, por ejemplo. ¿Ya? Que esto es una afiliación de este price más grande que está acá. ¿Ya? Y aquí, esto último aquí es la afiliación. Entonces, como estoy ya dentro de la afiliación, puedo ocupar el ID de esta iteración. ¿Ya? Y lo mismo se está haciendo en el fondo con el usuario. O sea, perdón, con el usuario, con la persona. Para cuando se le agrega el ID en el Insert Persons Prices. Porque como esto está anidado, entonces puedo como utilizar el ID de esta iteración. Y así es como se va creando todo. ¿Lina? Dime. Tengo una duda en el for de affiliation, Ya, perfecto. ya que en el if ya entiendo que si es que la lista no es, o sea, si es que la afiliación no es una lista, entra dentro de ese if, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya, pero y después, si es que City no está en la case del diccionario de afiliaciones, tú lo guardáis como none. Pero Sí. pero en el primer caso, o sea, si es que podría ser que affiliation sí tenga nombre en City y lo estáis guardando como none igual, ¿o no? Como que no, o sea, o no sé si estoy mal, pero A ver. como que no estoy entendiendo esas líneas. Como que estoy guardándolos como none sin antes verificar si es que existe o no existe. En el acá. ¿Sí? No, porque no, pues estoy verificando que no existe. Pues. If City not in affiliations key. ¿Cachai? Ya sigo, pero es que Estoy por eso mismo, verificando que no existe la key. pero por eso, pero que en el primer Ujú. caso no va a estar, po. ¿Por qué no estaría? En el primer caso de Por- City no va a estar. ¿Por qué no estaría? porque el diccionario de affiliation está vacío, po, ¿o no? Ah, estáis metido en el affiliation en la base de datos, o Sí, sea, estoy metiendo, ya, sí, en la ya, base de ya, datos. Como acá estoy en el fondo iterando en la base de JSON. ya, Todo ya, esto son perfecto. iteraciones de JSON. En Pensé estos que estaba ahí en el diccionarios, diccionario que creaste tú. no. Estos diccionarios acá, yo no saco valores de ahí aparte del ID. Ya, perfecto. ¿Ya? Ya, eso. Solamente son para recopilar ID acá. Ok, ¿Ya? gracias. Y dale. Y para registrar en el fondo que no Que haya. me confundí con los nombres, como sale affiliation y no affiliations, pensé que Ah, estaba sí, ahí sí, sí. en... Ya, Entiendo. Sí, por ejemplo, sería el diccionario. claro, Sí, ya, perfecto, gracias. dale. Y entonces ahí. eh,
como con ese diccionario solamente busco en el fondo los valores que estén repetidos, pero no voy a tener valores de ahí, aparte del ID que después voy a agregar en el Insert into Prices Affiliation Values. Y esto es lo que aquí me corrió perfecto, había que hacer en el control entero. Esta era la parte 1 y esta era la parte 2. Y ahora ¿cacharon antes que dropeé la table, la creé de nuevo? Y entonces ahora la table, la base de datos que tengo acá está creada como desde cero, desde antes de la ayudantía. Y si la veo, aquí ya está creada nuestra base de datos. Y si se van dando cuenta, les quiero buscar un valor quiero buscar un null, pero parece que no había nulls. Acá está. Por ejemplo, acá había un null. Entonces esto, por ejemplo, es un solo null, pero te daría error en todo y he tenido problemas para ingresar. Ya que hay un segundo null. Acá hay otro null. Tal vez busquémoslo a ver cómo está en la base de acá. Acá está, por ejemplo. Se ve que acá está la afiliación. Y si se dan cuenta, no tiene los atributos que tiene la siguiente. Que sí tiene, que son la ciudad y el país. Entonces, estas son como esas pequeñas como excepciones que en el fondo van a hacer que se te caiga como todo. Y tenéis que ir manejándolas. Ese sería un caso. Y en verdad en casi todo habían de ese estilo. En Persons también había un par de personas con null. Acá, por ejemplo, no tiene fecha de fallecimiento. Y esas son las tablas normales con los que tienen valores. Y la gracia de estas tablas que se dan cuenta en verdad son solamente relaciones. Entonces significa que, por ejemplo, la persona con ID 1 ganó el premio que tiene ID 1. La persona con ID 2 ganó el premio que tiene ID 2. Y la persona con ID 3 también ganó el premio que tiene ID 2. Y así se va formando en el fondo todas las tablas que hacen las relaciones de acá hay 4 personas de todo esto que ganaron más de un premio, pero buscarla ya es mucho. Y eso es el control que les tocó el lunes. No sé si les queda alguna duda o alguna pregunta de lo que sea de SQL, tal vez de materia más adelante, más adelantada, o del mismo control, lo que sea. Yo tengo una pregunta del control, Felipe. Ujú. No sé cómo le pasó a los demás, pero a mí me pasó que en verdad me faltó mucho tiempo. Como que no entendí por qué acortaron el tiempo que siempre era hasta las 6:30 a las 4:50. Em, le faltó mucho tiempo. Bueno, lo voy a comentar con el profesor, no sé si ya se lo he comentado, pero yo no sé por qué lo han cortado, porque no fui parte de los ayudantes que estaban como en la sesión de ese control. Ya. Pero le voy a preguntar al profe si es que... Ya no, si igual, según yo, a todos les faltó tiempo. O sea, cuando terminó el control, me acuerdo le pregunté a varios y casi nadie lo pudo terminar. O nadie Casi no lo puedo terminar, pero igual para es el lo que control lo que escuché yo. necesitaban hacer para el puntaje era la primera parte nomás, si no me equivoco. O sea, no todo esto. Ni siquiera lo podemos... Se lo subieron a Guito, ¿no? A ver si que alguien me puede dar el link del control en el Zoom. Voy a intentar meterme aquí a verlo. En el enunciado decía que tenían que ser ambos. Tenían que ser ambos. Ya. Ya. Mala mía. Yo creía que era la primera parte nomás. Igual se hacía bastante corto si era solo la primera parte en todo caso. Ya, o sea, lo que más podría hacer es que le voy a comentar al profe lo que me dijeron acá. En verdad, harto le faltó el tiempo que levante como... Va a ser lo más simple. Yo solo alcancé a armar la tabla.
Que levante la manito el que no alcanzó a terminar el control. Si los puedo ver a todos. Ya, 8 de 10. Muy buen valor. Ya, lo voy a... Lo que le puedo decir es que lo voy a comentar con el profesor. A ver si tiene algún otro criterio o se pone más criterioso con las correcciones. Porque en el fondo él nos va a definir cuánto, con cuánto tienen el punto. Ya, gracias, Felipe. Así que me comprometo por lo menos a hacer eso. Ah, yo tengo una duda. ¿Qué pasa si lo hice con otras relaciones? ¿Qué tipo de relaciones? Si quieres lo podemos discutir un poco si... País, ciudad y persona. Ya. ¿Y qué atributos guardáis en país? ¿Solamente el nombre del país? ¿Solo la ciudad? ¿Y dónde guardas, por ejemplo, todos los atributos de, no sé, la categoría, su categoría, no sé, la motivación? Ah, no se te ocurrió dónde guardarlo. Mira, si hiciste más tablas, pero mantienes la relación, no debería haber problema. Sí, a ver, es que muchas veces algunas cosas se pueden guardar de más de una forma, pero la cosa es que la que tiene que haber consistencia de datos, como no te pueden faltar datos, que es como que le pasó a Josefa, parece que no puedo agregar lo otro. Entonces, si es que, por ejemplo, haces todo lo que ya nombramos de personas, premios y países, o sea, personas, premios y afiliaciones como lo hicimos acá, y países, tendrías que ver cómo lo incorporaste para saber si está bueno o no. Pero generalmente como para esto, fíjense nomás si les pasan esto, que generalmente están ya ordenados, como que ya vienen todos ordenados como para que hagan la entidad. Este diccionario entero, sí, tiene todos los atributos ya listos para que cada uno de estos sea un atributo, incluso prices, que en el fondo no es un atributo, pero es como que está relacionado. Y después prices tiene todos los atributos hechos, como que a veces, no sé cómo intenten complicar tanto de intentar hacer muchas relaciones o muchas tablas para como segregar toda, como separar bien toda la información, porque a veces es más fácil hacer poquitas tablas. ¿Ya? Como que fíjense en eso cuando creen si tienen que crear más tablas, porque probablemente todas las tablas que le hagan hacer, porque por ejemplo no sé cómo hiciste lo de los países para que te quede bien ordenado, pero lo más probable es que cuando te piden insertar valores a partir de un JSON, lo que tengas que tirar así, como que esto es muy estándar. Y si es que no te queda como muy de este tipo de formato el insertar los datos, es porque seguramente hay algo que no estáis haciendo de una manera más óptima en la creación de tablas. Sí. Si tú hiciste lo de país con consistencia, está bien, pero tienen que ser como consistente. Por ejemplo, si no hubieran agregado, por ejemplo, les pongo el caso, que alguien en vez de no crear estas tablas, y solamente como que creó estas, pero le agregó un atributo que fuera como Person's ID, ¿ya? Y acá le agregó otro atributo que fuera Prices ID, como para hacer, como entre comillas, simular esto de acá. El problema que tiene eso es que
no es como consistente porque primero vaya a tener muchísimos datos repetidos, como datos innecesariamente repetidos. Todo porque solamente cambian el fondo este ID de acá, que agregaron, y se va a repetir todos estos datos de forma innecesaria. Y va a traer como problemas de consistencia de esta tabla referenciando esta y esta tabla referenciando esta al mismo tiempo. Entonces como que se forma un bucle, ¿sí? De hecho creo que no te debería dejar. Como debería tirarte error si alguien intentó hacer algo así. Entonces, como fijarse un poco en eso. Una forma buena de hacerlo es hacer diagramas. Un diagrama antes de crear la tabla. Diagramas de entidad de relación, por ejemplo, para fijarse bien que todo esté bien hecho. No sé si les queda alguna consulta, pregunta, alguna duda. Que hay dos que tienen levantado la mano, pero no sé si tienen la mano levantada por pregunta o o porque se referían a que no tengan tiempo. Supondré que todo está claro entonces. Entonces yo creo que si no hay más dudas, hasta aquí estaría la ayudantía. Gracias por venir. Si se les ocurre ahora, un ratito antes que la cerremos, alguna duda, me dicen, ¿no? Pablo, cierro. ¿Yo estoy grabando o tú estás grabando? Se supone que la sesión está configurada para que se grabe al tiro en la nube. Y le Ya, pregunté perfecto. recién, pero